Seguimos atentos a sus opiniones y proponiendo nuevos temas de conversación. Volvemos a Ciudad Despierta por Guayacán. 9:37, ya, vamos a entrar en la tierra derecha, vamos a hablar un poquito más de política, un poquito más dura, más contingente. Y lo primero que le queríamos preguntar, Javier, bueno, ¿qué pasó finalmente en la candidatura? El resultado que tuvieron no era lo que esperaban. Hay algunas, me imagino, conclusiones que han podido sacar, lecciones. Usted dijo que fue un aprendizaje también lo que pasó en las últimas elecciones. ¿Cuáles han sido las conclusiones que han podido llegar usted y su equipo? Bueno, las conclusiones en una parte son positivas porque se hizo un desarrollo de un trabajo de consejero del año 2018 a llegar a ser candidato por 2 veces al gobierno regional. Es importante, hay una sintonía, una conciencia muy crítica detrás de la campaña. Fue una campaña muy ciudadana. Creo que la ciudadanía se la tomó con mucho más ímpetu que incluso los propios partidos políticos. Así lo puedo observar en la calle cuando la gente me hace parar y me dice, oye, teníamos que haber ganado, usted era la persona más indicada. Eso es lo que a mí me relatan. Yo no estoy llorando sobre la leche derramada, porque estas derrotas hay que tomarlas como eso, son batallas que finalmente pasan y que la ciudadanía tiene que seguir adelante. Esto es política, tiene que avanzar, hay que seguir trabajando. Por lo tanto, una de las cosas que yo valoro de esto es que se generó una sintonía. Mucha gente me dice, si usted quiere seguir en la política, va a tener nuestro apoyo, va a seguir con toda mi familia, va a estar detrás de usted. Y yo creo que esa conciencia crítica, ese análisis de la gente que vio los debates, que vio que había propuesta para los pescadores, que había propuesta para el mundo del campesino, que había propuesta para la ciudadanía en general, que había una intención de generar desarrollo económico. Esa conciencia yo la valoro bastante y creo que esos son los puntos muy positivos de la campaña. En términos negativos, decir, bueno, ¿por qué la derrota? Bueno, hay muchos factores. Primero, hay un factor que es un factor de contexto, que lamentablemente yo soy parte de una coalición política y esa coalición política no ha sabido informar y no ha sabido poner en la agenda los temas que han ido avanzando en la política nacional, y lamentablemente el poder fáctico de los medios de comunicación hoy día sobrepasan el poder del gobierno para poder informar a la ciudadanía qué se está haciendo, y vemos cómo generan una sátira, ¿cierto?, al presidente Gabriel Boric por cualquier cosa que pasa. Los medios, ¿cierto?, van ocultando el desarrollo de las políticas públicas, y eso lamentablemente no se ha podido traspasar. El caso Monsalves también es un caso que afectó directamente a las votaciones. ¿Por qué? Porque yo representaba una coalición desde el centro, y hoy día todavía sigo siendo parte, ¿cierto?, de un gobierno donde este gobierno en general, ¿cierto?, no ha podido traspasar esto, y siendo parte de este gobierno sucede el caso Monsalve, ¿cierto? Y también cuando uno lo ve en la papeleta dicen, no, es parte del gobierno, ¿cierto? Y el caso Monsalve. Por eso. Y por otro lado, algo que es un factor muy importante que pasa acá en la región, que tenemos un medio de comunicación que discrimina, tenemos un medio de comunicación que maltrata, tenemos un medio de comunicación que genera caricaturas y etiquetas hacia las personas. Yo he sido constantemente puesto, ¿cierto?, en escena como casi como una mala persona, como una persona que no hace bien las cosas, por parte de un medio de comunicación que además insta al anticomunismo, y también ese anticomunismo es absorbido por la ciudadanía, porque si todos los días alguien dice no al comunismo, ¿cierto?, no que él es comunista, y al final no se puede hacer nada, hay un medio de comunicación que se dedicó todos los días a poner una mala imagen sobre mi persona, todos los días, y yo no he respondido de ninguna manera, pero igual estoy pensando que en algún momento yo tengo que recopilar esa información y hacer una denuncia por discriminación, por injurias y calumnias, porque la verdad es que yo creo que este medio de comunicación, que todos creo que saben cuál es el medio de comunicación que me estoy refiriendo, ha maltratado mi imagen pública constantemente. Yo creo que ese también fue un factor
porque cada vez que hablaba mal de mí la gente me mandaba los audios, me decía, mira, está hablando mal de ti esta persona, mira lo que dice, te está poniendo mal, que no sé, que tú eres un comunista, que vas a hacer mal las cosas, que no sé qué te crees, que aquí, y poniéndome sobrenombre, etiqueta, ¿cierto? Yo creo que eso le hace muy mal a la región, que un medio de comunicación como ese esté hoy día presente, y que además, lo peor de todo, es que es un medio de comunicación escuchado. Y yo creo que si la ciudadanía sigue informándose a través de este tipo de medios, nosotros constantemente nos vamos a poder superar barreras para desarrollar propuestas, porque finalmente ahí se instala el anticomunismo. Y una cantidad de personas probablemente no les gustaba que yo fuera moreno, pelo largo, ¿cierto?, de la población. También es parte de eso que también hay una discriminación general, ¿cierto?, porque de cuna no somos. Y en ese sentido, todo lo que hemos avanzado, a lo menos en mi parte, ha sido con esfuerzo, con trabajo, y creo que eso lo he demostrado en el territorio. Así que son varios los factores, y también hay un factor muy importante, que también la coalición política fue, por la forma como se llevó la candidatura, de cómo se eligió finalmente el representante, también hubieron muchos dañados, ¿cierto?, sectores políticos dañados por no haber generado una cosa más democrática, pero eso no pasa por mí. Eso no pasó por mí, fue una decisión que se tomó desde los partidos a nivel central, y para que se activara el proceso, hubieron partidos que llegaron 3 días antes de la primera vuelta, otros que se comprometieron a apoyar, nunca apoyaron en la segunda vuelta desde la mitad. Entonces, una pura foto, ¿no? Entonces, por eso yo hablo que esta fue una candidatura muy ciudadana, y finalmente cuando el Partido Comunista trata de desarrollar una propuesta, existe el tococo, todo contra contra el comunista, y puede suceder en una primaria o puede suceder en una segunda vuelta como esta. Y yo creo que ahí uno tiene que también analizar cuáles son las alianzas estratégicas y políticas que uno va a generar en el tiempo, porque cuando nosotros somos aliados estratégicos, nosotros cumplimos nuestra palabra. Y así hemos sacado alcaldes, así hemos votado para que otros sean ciertos liderazgos, pero cuando nosotros somos los que estamos ahí a la cabeza, pareciera que existe un egoísmo, pareciera que exista una incapacidad de apoyar al desarrollo también del Partido Comunista. ¿Sentiste que te faltó al apoyo de la alianza oficialista? ¿O que podrían haber hecho más? Yo creo que todos pudimos haber hecho más. Ahora, yo traté de dar lo máximo, ¿cierto?, de mi persona para poder, más ya creo que en el poco tiempo que tenía más ya no se podía hacer, pero también yo creo que en la práctica muchas cosas se podían haber hecho. Yo creo que no, ahí faltó motivación, faltó... ¿Le hubiese gustado que Roque Quesada, por ejemplo, lo hubiese acompañado más en la campaña? Mira, no voy a hablar de Quesada porque no me corresponde hablar de una persona que no está en la política, que está en... Yo creo que... Pero fue uno de los que salió herido también ahí de la situación también. Pues él renunció a su candidatura para que usted fuera candidato. Claro, es que la lógica de nosotros no es personalista. Yo aquí hablo de los partidos en general. Aquí todos deberíamos haber puesto a disposición y haber trabajado al día 1. Y creo que eso en algunos casos no fue así, en algunos casos sí. No voy a poner a todos dentro de los partidos como que lo hicieron mal o lo hicieron bien, sino es que... Hablemos de quién estuvo con usted. No, mira, estuvieron todos. Pero no sé, yo por ejemplo, mira, cuando usted estuvo derrotado, estuvo Nati Castillo, estuvo con usted, René Pojomowski, y de los demás... Carolina Tello. Carolina Tello. Mira, yo la verdad es que yo quiero decir que en la práctica la base de los partidos sí participó muy bien. O sea, el Partido Socialista estuvo a la altura. El Frente Amplio, la base del Frente Amplio, los candidatos participaron. Pero aquí faltó más generación de lazo político. Y ahí también hay una autocrítica. Nosotros deberíamos haber comandado esta cosa para que se unificaran los partidos, pero también pasa porque yo te puedo invitar, pero si tú dices que sí, no vas, es otra cosa, ¿me entiendes? O sea, se intentó, pero faltó darle más cuerpo político a esto. Creo que como que cada uno tomó, se hicieron un par de reuniones, dijo ya, vamos a apoyar, pero después no veíamos eso en el territorio. Entonces, creo que hay que hacer la autocrítica, porque hoy día puedo ser yo, mañana puede ser un compañero del Partido Socialista, mañana puede ser un compañero del Frente Amplio, mañana puede ser un compañero PPD, o mañana puede ser incluso un demócrata cristiano. Pero yo quiero insistir en esto. Nosotros,
cuando damos la palabra, la damos mirando a los ojos, dando la mano y diciendo sí, lo vamos a hacer, y así lo hemos hecho. Por eso también cuando salió nuestro presidente, nosotros salimos a la calle a sacar a nuestro presidente, y así fue como ganamos, ¿me entiendes? Entonces yo creo que ahí y yo creo que esto, al analizarlo, fue una derrota de una coalición. No fue la derrota de Javier Vega, porque fue una derrota ni del Partido Comunista, fue una derrota de la coalición, que no supo ponerse de acuerdo en el territorio para poder ganar cuando habían posibilidades de ganar, porque si no, no hubiéramos pasado segunda vuelta, si eso está claro. Imagínate que si hubiera habido una sintonía desde el principio, nosotros quizás hubiéramos tenido una muy corta distancia entre el primer lugar y el segundo lugar. Y yo estoy contento porque finalmente le ganamos a 8 personas más, 8 personas importantes para la región. Estamos hablando de un ex-seremi del MOB y además del legado presidencial. Estamos hablando de un personaje del Partido Republicano que tuvo una primera mayoría cuando votamos para los constituyentes, ¿cierto? Que lamentablemente quedó fuera por otra cosa, pero por tema de género, pero una votación impresionante en algún momento, nadie lo conocía, de repente 45.000 votos, 55.000 votos, y ya es una persona que tiene una base. Después teníamos, ¿cierto?, a algunos consejeros regionales, Vladimir Preticosich, un personaje que es un personaje muy político, que disputábamos un espacio. O sea, no es menor haberle ganado a 8 candidatos antes, que estábamos dentro de la política, que fuimos a debatir en todos los espacios, y después encontrarse una segunda vuelta con un candidato que había hecho una estrategia. Entonces, yo creo que la gente se compró la estrategia. Pero fue buena estrategia entonces, se la compraron. Sí, fue buena estrategia, fue toda una buena estrategia, porque finalmente la venta de Independiente quedó totalmente demostrado que no era independiente, porque en la primera reunión con el gobierno regional fue Evópolis, fue la UDI, entonces, y más hablaron los invitados que el propio candidato. Entonces le quería preguntar sobre eso mismo, porque usted señaló que si bien fue una campaña limpia, dentro de lo que uno podría esperar una campaña electoral, usted fue crítico también de que Cristóbal Juliá, el actual gobernador, vendió una imagen independiente, y que eso desde la celebración quedó desmitificado, porque en la celebración ahí llegaron todos los parlamentarios, llegó Marco Antonio Solentario, Juan Manuel Fonsalía, llegaron todos los que quizás habían estado fuera o no habían querido estar en primera línea con Cristóbal Juliá, precisamente para favorecer esa imagen de, comillas, independiente, o de una persona moderada, más hacia el centro. Finalmente en el discurso de ganador uno ve que aparecieron todas las figuras, digamos, de la UDI, un poquito más de la derecha, un poquito más dura, ¿no? Claro. ¿Lo siente que fue así, que la gente, como dice usted, compró este cuento de una moderación? Lo peor de todo es que lo compró siendo que lo planteó públicamente. Esto es una estrategia, dijo. Cuando le preguntaron en un debate y le dicen ¿por qué en la primaria usted dijo vamos a ir a ganarle a la izquierda, vamos a ir a ganarle al comunismo, y ahora en esta segunda vuelta usted está más centrado y dice, bueno, está abierta a dialogar? Y entonces él dice abiertamente, no, es que esto es una estrategia, o sea, la estrategia de ser independiente, la estrategia de cambiarse con un discurso en una primera vuelta y otro discurso en otra, la estrategia de no ir a los debates, o sea, la gente le compró todo al personaje. Entonces creo que eso habla de nuestra poca capacidad de conciencia crítica que tenemos. Por eso yo hablo de que nuestra candidatura fue una candidatura con mucha conciencia crítica, porque había detrás una ciudadanía que confiaba en el conocimiento y las capacidades del candidato para poder llevar a cabo una política de gobierno más integral de lo que presentaba el otro candidato. Si usted observa, el actual gobernador electo no presentó ninguna propuesta a la ciudadanía, y lo que va a hacer ahora, va a ejecutar todo lo que yo he trabajado en la Comisión de Presupuestos y lo que hemos trabajado los otros 15 consejeros regionales durante el año 2025 y probablemente durante el año 2026. Entonces su impronta va a estar reflejada muy posteriormente, porque acá hay un proceso histórico, ¿cierto?, de 4 años que se refleja hoy día en un presupuesto del año 2025 que se va a tener que tomar, ¿cierto?, y que va a tener que desarrollarse. El tema es que esta persona va a tener que involucrarse en el tema, conocer las realidades que no conoce, siendo que
yo sí las conocía, siendo que sí yo estaba dentro de la política, entonces esto significa un retroceso, significa esperar 6 meses para que la persona se ponga al día, que conozca a la gente, lo que pasó con Cris Naranjo, o sea, que conozca el lugar, que conozca a los dirigentes, o sea, todo un proceso que ya estaba. Entonces, la ciudadanía quiso que fuera de esta forma, yo lo respeto mucho. Yo ya di vuelta a la página en este sentido, creo que, como te digo, fue una en este caso un momento muy enriquecedor. De aquí en adelante yo estoy hasta el 3 de enero y no sé qué va a pasar más adelante, no tengo todavía ninguna oferta, aunque sigue insistiendo esta persona en la otra radio, ¿cierto? Que yo estoy, que un premio Consuelo, que aquí, que allá, o sea, sigue hablando mal de mi persona todos los días. Yo no sé si está obsesionado conmigo, pero la verdad es que está esperando, o sea, está esperando que yo vaya a un tribunal, mándale un póster autografiado, que lo mire cara a cara y lo insulte, no sé qué está esperando de mí, pero la verdad es que yo no me voy a meter en eso, porque yo creo que la misma vida después finalmente devuelve lo negativo. Yo no me voy a meter en lo negativo, yo quiero seguir avanzando en las cosas positivas que he tratado de lograr durante todos estos años. Y Javier, avancemos. Como consejero regional, consejeros regionales acusan abandono del gobierno central, y es por eso que está usted aquí hoy. ¿Está abandonado la región de Coquimbo por parte del gobierno central de Gabriel Boric? Mira, ese concepto de abandono no sé si es tan claro y concreto. O sea, quizás el titular del medio fue con ese titular, pero yo creo que más que abandono es una política pública que está mal hecha. Pero es que hay menos plata, po. Hay menos recursos. Si tú a un hijo le pasas menos plata, el hijo te puede decir: oye, pero ¿cómo? Si necesitaba 100, me pasas 10. Claro, pero una política pública que está mal hecha, una descentralización a medias, ¿cierto? Leyes de rentas que se aprueban no solamente por el gobierno, leyes de renta que se aprueban por todos los sectores políticos y que finalmente afectan a lo que es hoy día el presupuesto del gobierno regional. ¿Por qué se dice probablemente abandono? Se dice porque hoy día nosotros hemos estado constantemente en reuniones con la IPRES para avanzar en sacar programas para ejecutar recursos públicos. Pero esto pasa porque no hemos tenido capacidad de generar grandes proyectos. Y yo digo, no hemos tenido capacidad porque lo digo desde toda la esfera política. ¿Pero lo estás diciendo como consejo regional completo? Como consejo. El consejo regional no ha sido capaz entonces. O sea, yo creo que la política en general no ha sido capaz, pero quiero contextualizarlo. Nosotros llegamos de una pandemia, ¿cierto?, en un gobierno y en un consejo regional nuevo después de una pandemia. Todos los proyectos que venían antes de la pandemia quedaron todos sin RS, ¿cierto? Llegó la exgobernadora, encontró estos proyectos ya no se podían ejecutar, perdieron su RS, en muchos casos parte de eso también fue una incapacidad de poder desarrollarlo de la mejor manera de parte de la gobernadora, pero todos los proyectos había que volver a evaluarlos porque todos ustedes saben que después de la pandemia todos los precios cambiaron, claro, y todos los proyectos tuvieron que reevaluarse. Entonces todavía hay proyectos del año 2018 en este presupuesto 2025. O sea, estamos hablando de que la mayoría de los proyectos no se han podido ejecutar porque muchos de ellos se tuvieron que suplementar, muchos de ellos tuvieron que volver a pedir el RS, y hoy día además las empresas no están licitando proyectos de los gobiernos regionales porque encuentran que es muy poca plata. Y tengo 2 ejemplos: la posta de Guanaquero y la posta de Caleta Los Hornos, que creo que esa había avanzado y que ya tenía empresa de licitación. Entonces, ¿qué pasa? Subieron los precios, las empresas ya no van a ir a hacer a Karen un CEFAN o una escuela por un monto específico que hoy día entrega el gobierno regional, postulan por un monto mayor y ahí se caen, vuelven a licitar, a veces quedan desiertas, después hay que hacer un trato directo. O sea, es todo un proceso que no está bien gestado, que no se está bien gestando. Por eso yo hablo que es un problema más grande que solamente el Consejo Regional. Pero lo que nosotros estamos discutiendo acá es que los recursos de emergencia que fueron aprobados en el mes de abril, estamos en el mes de diciembre y todavía no tenemos el visto bueno de la DIPRES para poder ejecutarlo.
a pesar de que los dividimos, porque habían unos que tenían mayores complejidades dentro de las propuestas y unos menores complejidades. Y todavía la DIPRES no nos ha dado respuesta para poder ejecutar esos recursos. ¿Qué tuvimos que hacer? Pedirle ahora a la DIPRES que lo ponga como saldo inicial de caja el próximo año para que no se coma los recursos del año 2025. Pero entonces el error es del Ministerio de Hacienda, entonces el error es del gobierno actual de Gabriel Boric. Si buscamos responsables. Claro, hoy día, si buscamos responsables, es parte de la Dirección de Presupuestos que no ha sabido desarrollar el presupuesto de los gobiernos regionales. Pero que hay un desmedro en los gobiernos regionales porque pareciera, en mi manera de pensar, que la política pública en general, parlamentarios, ¿cierto?, diputados, senadores, incluso los alcaldes, como que nadie quisiera avanzar en una descentralización más concreta de lo que hay. Entonces, hoy día pasó el caso de las fundaciones. Con ese caso de las fundaciones apareció la circular 20. Se pusieron restricciones a todas las transferencias, no solamente a los privados sin fin de lucro, sino que también a la transferencia de capital hacia los sectores. Entonces, cuando venía un sector y nos decía, mira, nosotros para el ganado caprino necesitamos hacer un programa de vacunación. Nosotros para entregar recursos al fortalecimiento minero necesitamos entregarle recursos a la Seremía de Minería. Y eso es lo que, y así, una gran cantidad de programas que hoy día tienen que pasar por una vuelta larga. Entonces la DIPRES está haciendo la pega que está en la ley de renta. Yo no quiero defender a la DIPRES ni al gobierno. Lo que estoy diciendo es que es un problema sistémico mayor porque creo que no se han dado las instancias para poder discutir una descentralización más real de lo que hoy día existe. Hoy día seguimos atados en el centralismo, porque la DIPRES se demora en responder los recursos. Hay un factor, se demora en responder, ¿cierto?, cuando se ejecutan estas transferencias. Se ponen freno, no responden, hay que ir con los parlamentarios, hay que pedirle por favor que den los recursos. Así nos pasó con el programa de empleabilidad, ustedes lo sabían, el programa estuvo unos meses, ¿cierto?, y el programa no avanzaba. Bueno, faltó que tuviéramos que hablar con cada uno de los senadores y diputados, y al otro día estaba firmado el presupuesto. Entonces, son varios las transferencias que nosotros tratamos de hacer a propósito de que no podíamos ejecutar proyectos que fueran de inversión. Lo que yo digo, la construcción, el construir escuelas, el construir CEFAN, el construir carreteras. Que va en directo beneficio a la comunidad. Esos son proyectos en directo y esa es la función de los gobiernos regionales. Ejecutar proyectos que generen reactivación económica, que generen inversión, que se queden en un territorio y generen empleabilidad, y no así generar transferencias. Pero ¿qué pasa? Como estamos en este círculo donde hoy día la empresa privada no está postulando los grandes proyectos porque encuentra que es muy poco los recursos de los gobiernos, y porque hay una gran cantidad de proyectos que tienen que volver a suplementarse o tienen que volver a sacar los RS. Hay varios proyectos que están acá. El Parque Oasis de Andacollo, por ejemplo, yo entré al Consejo Regional y todavía está el Parque Oasis de Andacollo tratando de sobrevivir. ¿Me entiendes? Entonces, esos son los proyectos que deberían financiarse con plata del gobierno regional. Pero sin embargo, para nosotros avanzar, lo que hicimos cuando se hizo la suplencia, dijimos, a ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, el problema de la seguridad es un problema importante, sí, ya, ataquemos la seguridad. Un programa, ¿cierto?, de tecnología para carabineros. Presentamos el programa y pasa el tiempo y todavía no responden. Después un programa para la subdere para que pues, se puedan hacer obras de mitigación por el tema de la sequía. Pero no responden o se lo objetan. ¿Mm? No responden o se lo objeta la DIPRES. En algunos casos la respuesta es demasiado lenta y en algunos casos se va objetando, ¿cierto? Y se devuelve al gobierno regional y se vuelve a levantar lo que se objeta y después se vuelve. Entonces, esas vueltas burocráticas, porque se supone que si yo reviso un proyecto, el tema es que yo trato de sacar todas las objeciones que puedan haber, ¿cierto? Claro. Y después de eso respondo, pero sin embargo se presentaban estas observaciones, se respondían y posteriormente volvían a haber nuevas observaciones. Entonces, así lo hemos llevado con el 5% de emergencia. Entonces, es como que no se quisieran finalmente desarrollar. Y por otro lado, un mal cálculo, ¿cierto?, de los recursos públicos generó que más de 4.000 millones de dólares
no se ejecutaran, no se entregaran, perdón, a los gobiernos regionales directamente, y finalmente quedamos con menos recursos de lo que los gobiernos regionales podrían haber tenido. ¿Y por qué lo digo? Porque hoy día hay un royalty que se mencionó por un ex subdero, y el hoy día ministro de Educación Cataldo dijo: van a llegar el próximo año 18.000 millones a la región. Efectivamente llegaron 18.000 millones, una cantidad para los municipios y una cantidad para el gobierno regional. Y entonces, ¿dónde está la suma del royalty más lo que nos debería tocar como presupuesto? Si uno ve lo que hoy día tenemos como presupuesto, no se suman. Los mantuvieron la misma cantidad de recursos que históricamente nos han dado. A la región nos suman 10.000 millones cada año. Eso es lo que nos da el Estado a nosotros como regiones, 10.000 millones. Cuando yo entré eran 66.000. Después 77.000. En pandemia nos mantuvimos. Después llegamos a 88.000 el año pasado. Este año 98.000. Entonces cada año van subiendo aproximadamente 10.000 millones de pesos. Entonces no se condice con el royalty, porque el royalty venía a poner más recursos en las regiones. Entonces nos estamos manteniendo con los mismos recursos, con una gran cantidad de necesidades, con precios mucho más altos, ¿cierto? Donde los gobiernos regionales tienen que pagar más para que las obras se ejecuten. Entonces generamos menos ejecución de recursos. Al no poder ejecutar recursos, generamos transferencias, porque las transferencias igual generan desarrollo del presupuesto, pero esas transferencias están estancadas, ¿cierto?, en la DIPRES, claro, en muchos casos, y hay este aparato burocrático, ¿cierto?, se estancan en muchos casos, y hay que estar pidiendo por favor en todos los sectores, sacando declaraciones públicas como la que sacamos nosotros, que sentimos finalmente que la DIPRES no ha dado respuesta, y ahí, en ese sentido, yo ahí comparto con ustedes, sí es una mala práctica del gobierno, que cuando pensó poner la circular 20 en la ley de renta, tenía que haberlo pensado muy bien los efectos que iba a tener esto. Porque el problema pasó en las fundaciones. Sí, no pasó en transferencia a los sectores. Exactamente. Javier, bueno, nos pilló la hora, son las 10:04, te quiero dar las gracias por haber estado acá. Y te vamos a invitar, todavía le queda algo de periodo para poder conversar también sobre tu futuro político. Nos vamos directo al corte porque ya llegó Pablo Ahumada. Gracias, Javier. No, gracias a ustedes, gracias por la conversación. Es un tema bastante complejo, pero ya tenemos, por lo menos, lo importante es que ya tenemos un avance en la ejecución del presupuesto. Estamos esperando que los recursos que no se ejecutaron pasen a saldo inicial de caja. Son más de 20.000 millones de pesos que no hemos podido ejecutar. Esperamos que la DIPRES finalmente los dé la venia y que en el mes de enero lleguen esos recursos para poder ejecutarlo y no afectar a este presupuesto que nosotros ya aprobamos. Y si no es así, bueno, ahí yo digo, menos mal que no fui gobernador. Ya, gracias. Vamos al corte directo a la programación. Seguimos juntos por la mañana. Ya la ciudad está en movimiento. Ya la ciudad está en movimiento. Y usted tiene la información.